Domingo Arena dicen que era la mano derecha de don Pepe Valle, una dulce figura. Bueno, tengo algunos poemas en homenaje a Domingo Arena, fechado en 1905. Yo no había nacido todavía, pero don Domingo Arena sí, entonces se fecha en 1905 porque era la lucha de él. El derecho de huelga, el jornal, preguntarnos cuánto vale un largo, duro día, arando, arrancando las piedras, a dolor, sed sin lágrima, de eterno sol Calabria al Uruguay colina, sol a tallar, forjar, violenta dulce llama, anarco cardecista, salario, ley de 8 horas, domingo entero, hermano, retama repartida. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Supongo yo que estarán todos nerviosos o expectantes por el partido de Uruguay. Bueno, nosotros estamos dedicados a la poesía, después veremos el fútbol, pero ahora estamos escuchando a Rolando Fayet leyendo este poema dedicado a este hombre, Domingo Arena, este luchador, este vallista radical, del cual obviamente Rolando tenía mucho aprecio. Después hablaremos mañana del costado político, de la militancia activa, militancia política de Rolando Fayet, en lo que fue el movimiento Pregón, junto a la doctora Alba Roballo, también obviamente otra figura de raigambre vallista, otra figura de alguna forma vinculada con los trabajadores desde el punto de vista del vallismo. Rolando Fayet, se lo estamos diciendo esta semana, estamos hablando aquí en La Máquina de Pensar. Quiero decirles, antes de arrancar, un pequeño aviso, lo reiteraremos después. Mañana vamos a hacerle un homenaje a Rolando en vivo, a Rolando Fayet, en la Biblioteca Nacional, y también se homenajeará o celebraremos las ediciones de La Balanza. Hablaremos, estarán ahí poetas que comenzaron su trayectoria poética, su arte poético en ediciones de La Balanza. Estará Tatiana Oroño, estará Jorge Arbeleche y estará Rafael Curtoasí. Los tres van a leer poesía, poemas de su cosecha. No sé si van a leer de Rolando. En todo caso, conversaremos Miguel Mota y quien les habla, Pablo Silva Lazábal. Conversaremos sobre Rolando Fayet. La idea es hacer una especie de semblanza, todo obviamente en una forma distendida, que es la única que le habría gustado a Rolando, alguien que muy descontracturado, alguien que tenía mucho sentido del humor, alguien que le gustaba que fueran las cosas picadas, que no se quedaran quieto nunca nada y que todo estuviera en actividad y en movimiento, o sea, nada que fuera solemne y aburrido, sino todo lo contrario. Bueno, mañana a las 19 horas en la sala Alnelo Hernández de la Biblioteca Nacional están todos invitados, la entrada es libre y realmente sería un gusto para nosotros, para mí, estar con ustedes, poder conversar sobre esta figura, sobre Rolando, un poeta, un editor, un periodista, un locutor de radio, alguien que supo ser director de programaciones de Radio Tabaré en Salto, alguien que tuvo una vida muy movediza. No lo he dicho, o creo que lo he dicho, también fue a los 20, 21 años, fue secretario del presidente Velasco Ibarra en Ecuador, nada menos, un presidente progresista también. Estuvo ahí Rolando Fayet en esas múltiples caminatas en las cuales andaba por Barcelona, por Berlín, por Salto, obviamente, un salteño de adopción. Mañana reitero, y bueno, se los voy a reiterar al final del programa, pero por las dudas si me olvido, mañana sería un gusto que vayan a la Biblioteca Nacional y estar juntos para poder conversar sobre Rolando Fayet, poder leer algunos poemas y poder de alguna forma celebrar a ese poeta. Para continuar conversando de su obra, de su genio y de su figura, vamos a darle la bienvenida a un amigo, a un poeta, amigo de Rolando Fayet, alguien que caminó junto a él, pero aparte que ha hecho su antología, ha hecho una antología de la poesía, ha cernido la mejor poesía, según él, de Rolando Fayet. Hace 2 días escuchábamos un testimonio de Orfila Bardesio, la gran Orfila Bardesio, diciendo que cuando ella estaba bajoneada, una vez Héctor Rosales le dijo: tenés que hablar con Rolando Fayet. Y Orfila decía: pero yo no lo conozco, pero tenés que hablar. ¿Cómo andás, Héctor Rosales? Un abrazo, Pablo, y muchos cariños para la familia de Rolando, en primer lugar, que debe estar escuchándonos, para la propia familia de uno,
para amistades, en fin, aquello que dicen los ciclistas, ¿viste? Cuando los entrevistan antes de largar. Sí, está muy bien. Lo que decís de Orfila es muy cierto, y Orfila me contaba que en los últimos tiempos de ella, Rolando pasaba raudamente por la casa y le picaba ¿cómo le llaman? El portero automático de abajo. Y Orfila lo saludaba, pero ¿quién es? Decía ella. Soy yo, Orfila, Rolando. ¿Cómo estás? He venido solamente para preguntarte cómo estás. Pues estoy bien, Rolando, pero subí, porque... No, ya está, me voy. Y se iba. Pero ya aquel toque de él ya era suficiente como para animar a nuestra querida amiga. Y esa forma de ser que ha tenido siempre Rolando ha sido también una fuente de energía, de inspiración y una enorme compañía, por supuesto, a lo largo de los años. Él en un momento se definía, o alguien lo definía como agitador cultural, pero yo creo que iba más allá de la cultura, porque era alguien que le interesaba la vida de sus amigos, que estaba preocupado y aparte que se movía. Sobre todo usaba mucho el teléfono para eso, ¿no? Bueno, era impresionante. Yo, en primer lugar, cuando me toca hacer un balance, esto lo he dicho muchas veces, sobre las personas que más me han escrito a mí cartas a mano, por correo tradicional, yo creo que Rolando es la persona que más me ha escrito. Orfila anda cerca también, y luego hay un querido amigo, el profesor Joseph Vectaz, pintor, poeta, gran profesor de filosofía, que me ha escrito mucho también a lo largo de los años, y espero que me siga escribiendo. Pero Rolando además te llamaba por teléfono y bueno, y él siempre estaba involucrando a todo el mundo para hacer 1001 actividades. Y siempre pensando en el prójimo, nunca en él mismo. Siempre estaba, che, loquito, a ver si escribís algo sobre fulano, menganita, porque mira que son buenos, yo los conozco, escriben bien, etcétera, etcétera. Nos ha dado muchísimo trabajo, Pablo. Y a veces, como yo lo califiqué, y no solo yo, por supuesto, como posiblemente el poeta más joven de la historia del Uruguay. Siempre ha sido el poeta más joven de la historia del Uruguay. Sí, vos mencionás que el hermano de Rolando decía que él era un niño de 3 años. Un niño de 3 años, con barba, escondido detrás de una barba. Sí, y como niño, yo pongo un guión, niño travieso. Claro. Porque era muy de hacer travesuras, imitaciones, tenía un sentido del humor fuera de serie. Le fascinaba cualquier conspiración para favorecer a alguien, ¿no? Le hablabas de una conspiración y ya le brillaban los ojitos y ya empezaba a alargar nuevas ideas porque le fascinaba todo lo que fuera... que tuviera algo de imaginación, ¿no? O sea, odiaba o rehuía la rutina, la solemnidad. Sí, fíjate un detalle de que una de las características más significativas del Rolando Fayet persona es su condición de viajero. Entonces, él necesitaba moverse físicamente, necesitaba visitar un lugar, conocer gentes, conocer otras culturas, y luego las comunicaba, las compartía, ¿no?, con los demás. Yo le pregunté en una ocasión, Rolando, pero esto de los viajes, vos siempre estás dándole vuelta, que te querés ver tal sitio, tal otro. Y él me dijo, mira, yo si pudiera, me pasaría toda la vida viajando, constantemente, sin parar. O sea que eso habla bastante de su nomadismo. A mí me sorprendía, pues, digo, cuando le pregunté una vez, digo, pero ¿cómo a los 20 años vos eras secretario del presidente Velasco Ibarra en Ecuador? Pero ¿cómo llegaste? Y me dice, y caminando, uno caminaba mucho, se caminaba mucho caminando, y digo, pero uno lo veía muy torpe para la vida práctica, y cómo alguien tan torpe se deslizaba y se desplazaba por tantos lugares. Bueno, hace poco me enteré que una de sus ciudades preferidas era Berlín, por ejemplo. Sí, París también. Él menciona a Barcelona, menciona a Montevideo, obviamente en primer lugar, a Salto, a Río de Janeiro y a Berlín. Eso me sorprendió lo de Berlín. Sí. Puede ser prácticamente por ese orden, ¿no? Él era, un enamorado de Barcelona. Ha querido a esta ciudad como pocos uruguayos que yo conozca.
la ha caminado muchísimo, la ha recorrido mucho. Él ensayaba palabras en catalán, por ejemplo. Él viene de familia catalana también por parte de la madre, de María Sarabioet. Y eso siempre lo tuvo él dentro. Él aspiraba, uno, por ejemplo, uno lo llamaba por teléfono y el contestador automático de él eran unas frases de él, un saludo de bienvenida en catalán. Pero que lo decía, claro, era un catalán hablado con un tono tanguero, gauchesco. De locutor. Claro. Como... le pegaba de esa forma al lenguaje. Bueno, ¿no? vos sabés que Internet tiene cosas increíbles. Yo me puse a buscar cosas de Rolando Fayet hace 2 o 3 días para preparar la semana, y encontré, porque era alguien también que escribía cartas a los diarios, ¿no? Entonces surgió una carta al diario La República hablando sobre su amigo Alberto Volonté, porque él tenía amigo en todas las tiendas políticas. Pero después surge una carta del año 81, 82, en el diario La Vanguardia de Barcelona, donde Rolando Fayet dice: soy padre, hijo de padre y madre catalana, quiero contactarme y quiero hablar catalán y quiero escribir catalán. Buenísimo, me parece que quiero haberla visto esa nota. Se busca, pero yo te puedo dar el testimonio de muchas cartas que le he conocido. En la última etapa de él aquí en Barcelona, allá en torno al año 2001-2002, que él estuvo alojado en casa de un novelista, un abogado que es novelista andorrano, Antoni Morell se llama. Lo invitó a pasar una temporada a Rolando. Entonces, Rolando, asentado en Andorra, por esos meses, empezó a conectarse con pero, por ejemplo, llegó a escribirle a la Casa Real española. Y lo curioso es que le contestaron. Yo digo, pero bueno, además las cartas de él escritas a mano, con aquella letra enorme que tenía, incluso con algunos rasgos infantiles, tenía su propia letra. Y le escribió, le contestaron, le mandó, no sé si una serie de libros o materiales allí que deben de estar consignados, registrados, ¿no? En la Casa Real, en algún sitio. Recuerdo que, por ejemplo, le escribió entonces a uno de los narradores relativamente jóvenes, bueno, era joven entonces, había ganado ya un Planeta, me parece, Juan Manuel de Prada. Entonces me llama a mí una tarde y dice: che, loco, mandale algún libro, porque yo le dije que le ibas a mandar un libro, yo ya me temía cualquier cosa, a este muchacho, Juan Manuel de Prada. Digo, pero Rolando, pero ¿cómo yo que le voy a mandar ahora un libro a este de Prada? No, haceme el favor, mandáselo, mirá que yo le prometí, que tal, que... Bueno, ahí tuve yo que mandarle un libro a Juan Manuel de Prada, muy amable, este muchacho contestó, respondió en su momento, muy correcto, ¿no? Como que le había llegado también profundamente la carta de Rolando. Es decir, aquel tenía una capacidad comunicativa absolutamente descomunal. Un detalle de ese viaje, digo, de ese espíritu viajero que vos lo planteás muy bien en el prólogo, y que no es tan conocido, es que Rolando en sus desplazamientos llegó a estar en Andorra y a vivir un año entero en Andorra porque no podía salir porque se había quedado sin plata para el pasaje. Bueno, pero no solo eso, atendeme, él en Andorra... y publicó en Andorra. ¿No? Sí, es correcto. Además, él se vincula con medios de comunicación andorranos, concretamente el diario de Andorra, el principal diario de allí, y surge una colección de libros vinculada al periódico, y a él le ofrecen la posibilidad de editar un libro, que fue el último poemario publicado por Rolando, que se llama Otoñar Andorra, donde él echa mano a la propia temática. Él me decía: che, Héctor, estoy hecho polvo porque tengo que escribir un libro en un mes y pico, me estoy autoplagiando, me decía, para poder sacar textos. El libro, debo confesarles a todos ustedes que es flojo. Él también lo califica así. Pero es en catalán, en andorrano. No. No, es en castellano que lo escribe. Luego tiene un contrapunto. Cada texto de él tiene un contrapunto de este señor, de este novelista, Morell, que escribe algo sobre el poema o el texto que Rolando pone en cada página. Él nombra mucho Andorra, hace como un recorrido poético, una visión poética de Andorra, mechándolo con recuerdos de Montevideo y de personas de Montevideo y de Barcelona, a los cuales le dedica textos.
Entonces el libro lleva un prólogo, creo, de Antonio Morel, recogen un artículo mío que se llama Fayet o el ángel. Sí. Se cortó. Bueno, Fayet o el ángel sumergido era el ensayo, el artículo en el cual estaba haciendo referencia Héctor Rosales, el poeta y escritor uruguayo que vive allá en Barcelona y que, reitero, fue no solo amigo de Rolando Fayet, sino que fue antólogo. Al final de su vida, Héctor hizo una antología de los mejores poemas a su juicio como antólogo, que se llamó Nadie dude el lucero. Recuerdo cuando a Rolando, bueno, fuimos ahí a la casa donde estaba sus últimos tiempos y le comunicamos el título, Nadie dude el lucero. Creo que fue Héctor también, que fuimos con Héctor, y lo primero que dijo Rolando es, qué lindo título, ¿no? Qué lindo título, Nadie dude el lucero, tiene que ver obviamente con un verso del propio Rolando, alguien en que su poesía y en que su arte, de alguna forma, siempre está, y él lo dijo, creo que lo pasamos, no, todavía no lo hemos pasado, él lo dice en una entrevista, la luz, lo que es la luz, el lucero, tiene que estar siempre presente en su poesía, porque él cree que hay que acumular, que hay que difundir, que hay que distribuir la luz. Después de... Bueno, le estamos pidiendo a Héctor Rosales, si nos está escuchando por internet, que corte y corta Héctor y vamos a la pausa. ¿Qué te parece, Jorge? Y después vamos a intentar reconectarnos, tratar de volver a comunicarnos con Héctor Rosales allá en Barcelona. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Quiero leerles, amigos, el prólogo que escribió este poeta con el cual estamos hablando, Héctor Rosales, poeta y amigo, a la antología de Rolando Fayet. Dice así: durante su movida existencia, el poeta Rolando Fayet no ha dejado de buscar una luz con forma de flor en los caminos del mundo. Lo declaraba en uno de sus versos: con todo una flor roja he de buscar, y con una bufanda de ese color, el mínimo equipaje, su eterno corazón adolescente y la mirada fija en los horizontes, partió y volvió 1000 veces a la capital anclada más al sur. Los rasgos de las ciudades están trazados por sus habitantes. Pocos poetas uruguayos, muy pocos, como Fayet, han comunicado el alma de Montevideo con la economía expresiva, la musicalidad y los sentimientos tan fieles a una ciudad joven, compleja, configurada por emigrantes, ausencias y sueños con más problemas que alientos. País balcón al mar, colinas jóvenes y quieta tierra buena. Ahí, en estos versos de Rolando Fayet, la síntesis del Uruguay. Un país que tiene la mitad de su población en la capital y está mirando a un río como mar. Es fácil entonces confundir capital con país, aguas dulces con saladas, verdadera construcción con hábito de ensimismarse en utopías. Desde un balcón se puede ver un campo de tierra fértil, pero difícilmente se siembra o se cosecha. Se levanta una fábrica o una escuela en ese balcón. Se trata de un ámbito contemplativo, un espacio reducido en una casa o edificio, donde son más comunes las pausas, los descansos o cualquier otro esparcimiento que las actividades estrictamente laborales. La juventud de las colinas, Rolando Fayet decía, colinas jóvenes y quieta tierra buena, la juventud de las colinas indica la edad de la nación, y la tierra, asumida como buena por naturaleza, también se puede asociar tierra a sociedad, está quieta, detenida en sus expectativas y en el tiempo. Fayet nace y se proyecta en esa encrucijada, con el agravante de la decadencia económica del país, de la corrupción política, la dictadura militar, el exilio, las rupturas de la memoria. No podrán devolvernos la alegría, dice Fayet en su poema Lo que murió, mientras a lo largo y ancho de su obra perseguirá los ecos de esa alegría, los años que robó el destino, los instantes de la dicha fugaz, el tan puro no sé qué de la nostalgia, no sé de la nostalgia. Este es un verso de Rolando, dice, el tan puro no sé de la nostalgia. Poeta viajero por vocación, pero también por oscuros, implacables designios. El viaje como motor de su búsqueda incesante y de un sentimiento de culpa que no se desgasta con sus pasos. Dice Rolando, desasosiego andante, compulsivo, reprochables virajes de arraigo y desarraigo. Poeta urbano
por genética convección. En un poema no incluido en la antología de Héctor Rosales, en esta antología, reconoce en un verso: estoy hecho de asfalto y lo celebro. Su ciudad natal está profundamente presente en todas sus rutas y en cada ciudad que visitó. Montevideo podría ser, no obstante, lo único que realmente existe a la postre. Desde allí, caminos bifurcaban y reunían, o con efecto carcelario, ciudad como un cajón, porque estoy quieto y sin salida. Ante cualquiera de las significaciones de su capital geográfica y espiritual, la poesía aportó a Rolando Fayet las alas más eficientes para sus viajes de fondo. Con ella recorrió las estaciones de la condición humana, los túneles de las contradicciones, los rieles solitarios, los bancos de madera o piedra donde viejos relojes estiraban las sombras de sus agujas. Una voz narrando generalmente en primera persona, una voz atenta a sus señas de identidad, vigilando en nombre propio colectivo, no engañarse, velamos. Una palabra comprometida con la luz, porfiada en las constantes referencias al sol, al verano, a las mañanas. A pesar de tanta noche transcurrida, una poética anudada al lucero de la esperanza. Para estos puertos, Rolando Fayet propone calificar lo mínimo, hablar claro, cantar muy limpio. Y en buena medida lo consiguió en el fluir de sus letras. Mi selección, dice Héctor Rosales, de estos textos se concentra en la lectura de 10 colecciones comprendidas entre el 71 y el 2002. Hemos mencionado la importancia del símbolo más frecuente, su talismán, la fuente de raíz mística donde brotará insistentemente la necesidad de iluminar la vida. Sale el sol, mientras tanto, de piel en piel, de mano en mano. El sol, la luz para Rolando eran vitales. El reverso de esa moneda literaria sería esta lúcida advertencia de Fayet. No hay sol sino minutos luminosos. Guardarlos. En las siguientes páginas, el lector tendrá una cita con estos diversos rastros vitales, dice Héctor Rosales, y guardarlos, sí, como aliados en la noche. Y termina Héctor diciendo, nadie dude, el lucero, que era la antología que le había hecho a Rolando Fayet. Bueno, desgraciadamente la comunicación no culminó, pero de alguna forma Héctor Rosales estuvo aquí dando su palabra y ahora vamos a darle la entrada, vamos a darle la bienvenida a Matías Vergara, ¿puede ser? Matías. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Matías Vergara? Bien, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bien. Preparando ya las últimas cosas para la muestra esta de la que te voy a pasar a hablar ahora inmediatamente. Ahora inmediatamente mientras estamos hablando esto. 4 décadas de cómic uruguayo. ¿Por qué es? Bueno, en parte porque viene a ser como una interjección, digamos, comiquera, ¿no? Es parte del logo, digamos, de la tipografía de la muestra. Y también porque, son las dos letras que identifican a nuestro país en todos los códigos internacionales. Está muy bien. No sé por qué te preguntaba. Puede parecer una pavada, y de hecho es una pregunta pava, pero como estoy leyendo, a 41 años de la primera muestra de historietas uruguayas de 1972, vuelve a presentarse en el subte un recorrido de 4 décadas de autores uruguayos. Y me quedó la idea, ¿no?, que por eso te la preguntaba, de si en la primera muestra de historietas uruguayas había habido algún pero nada, no tiene nada que ver. No lo había. De hecho, esa primera muestra, digamos, a la que hacemos alusión, que se hizo allí mismo en el SUT en los años 70, tenía una cantidad de artistas que, de hecho, algunos de ellos fallecieron, otros se retiraron hace muchos años, que la gente los conoce, qué sé yo. Peloduro, por ejemplo, Peloduro. Bueno, sí, claro, Peloduro. Barreto también, otro, ¿no? Eduardo Barreto. Qué sé yo, o sea, una cantidad de artistas, Guessio también, que estaban todos allí representados en aquella época. Y bueno, lo que hemos decidido, digamos, desde la AUCH, que es la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta, digamos, ha sido homenajear un poco a aquella primera gran muestra de historietistas uruguayos en los años 70, que se hizo en el subte, volverla a organizar en cierto modo, actualizada, ¿no? Ayornada, obviamente, con una cantidad de obras originales en exposición sobre artistas de aquella época y de esta también, con un pantallazo, digamos, histórico, un recorrido
digamos, sobre los artistas y los creadores más relevantes de los distintos periodos más o menos históricos que han habido entre el año 72 y bueno, hoy 2013. Porque de alguna forma yo supongo que la primera muestra de historietas uruguayas en el año 72 fue como decir, miren, existe la historieta uruguaya, aquí hay por lo menos acumulado algo como para exponerlo. Ahora, 40 años después, 41 años después, yo creo que caminó muchísimo y sobre todo en los últimos, da la sensación que en los últimos tiempos tuvo un desarrollo exponencial. Sí, eso es cierto, pero en el medio han habido, como te decía, unos 40 años aproximadamente de un recorrido muy sinuoso, muy irregular, y digamos, casi te diría que está un poco complicado, digamos, de explicar rápidamente. No ha sido un proceso lineal de desarrollo de la historieta, puesto que han habido realmente periodos muy largos de historia, por ejemplo, durante la dictadura, o inmediatamente después, o desde mediados de los 90, donde la producción de historietas estuvo, digamos, casi que reducida, no te digo a cero, pero bueno, estaba supeditada a pequeños grupos de creadores y digamos, que autogestionaban sus ediciones a un nivel muy pequeño o a proyectos editoriales que no caminaban y cosas por el estilo, y la mayoría de los dibujantes o de las personas vinculadas a la historieta terminaban generalmente asociadas a unos pocos medios muy grandes, como podía ser Guambia o La República, por ejemplo, como casos más notorios, sin demasiada diversificación en ese sentido. Entonces, por acá pasó, estuvimos conversando con Carlos María Federici, que claro, él hablaba de esa etapa previa, digamos, a Guambia obviamente sin duda a La República, y donde había muy poco espacio para hacer, no sé, tipo tiras cómicas o para hacer una paginita muy elemental, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo, digamos, muy poco espacio, y de hecho esta muestra, en cierto modo, pretende presentar frente al público, un público que digamos que la historieta ha perdido, en cierto modo, puesto que, vamos a ser sinceros, o sea, el uruguayo desde hace muchas décadas no es un consumidor real de historietas, mucho menos de las historietas producidas en su propio país, y lo que queremos justamente es presentar al público en esta muestra abierta y maravillosa que está quedando, estamos terminando los últimos ajustes y está quedando realmente increíble, lo que es la verdadera cara, digamos, de la historieta de Uruguay, cuántos creadores hay, qué tipos de cosas han hecho, cuántos han trabajado para Uruguay y para el exterior, artistas muy reconocidos y artistas muy poco conocidos, pero con una obra de un valor inmenso. Por y ejemplo, queremos presentarlos a todos, digamos, en esta especie de gran pantallazo cronológico, por así decirlo, allí en el subte. Por ejemplo, digo, porque la historieta uruguaya le faltó, me parece, durante todas estas 4 décadas, salvo ahora, que creo que ahora tiene, le faltó continuidad para que los artistas puedan desarrollar su arte, puedan, digamos, agarrar un cierto oficio. Sin embargo, hubo artistas que lograron esto trabajando para el exterior. Por ejemplo, bueno, está Eduardo Barreto, pero está Richard Bennett, por ejemplo. Sí, a Richard Bennett lo tenemos en la muestra. De hecho está colgado en la pared al lado de Barreto, no solamente por una cuestión de coincidencia estética, sino porque trabajaron juntos y bueno, y tiene mucho que ver, digamos, su derrotero y su modo de trabajar y la manera en que se insertaron en mercados muy grandes como artistas y como creadores. Y como ellos dos hay muchos más jóvenes, más veteranos que digamos, no es una muestra exitista, ¿no? Es decir, no es un catálogo de casos de éxito, sino que es un catálogo de lo que nosotros consideramos, digamos, desde la AUCH como los artistas más relevantes, ¿no? Sí, los creadores, quizás no los artistas, los creadores, porque hay dibujantes, hay guionistas, hay personas, la mayoría que hacen las dos cosas, entonces en realidad es una manera de presentar ese abanico bastante extenso que yo estoy seguro de que va a sorprender a la mayoría de las personas porque no se imaginan la cantidad de profesionales y de personas que dibujan y escriben historietas en Uruguay desde los años 70 hasta ahora, ni de lo variado y lo valioso que es el trabajo que han hecho, ¿no? Más allá de que uno luego salga a la calle o al kiosco o a los medios habituales y no los vea, no quiere decir que no existan y
nuestro trabajo como AUCH, como la asociación que nos engloba, justamente es tratar de que exista esa continuidad de la que vos hablabas, ¿no? De que haya una especie de desarrollo orgánico real que podamos mostrarle a las personas, al menos en este sentido de la muestra cronológico, que la historieta ha existido y digamos ha sobrevivido durante todos estos años y estos periodos, quizá no siempre del modo más visible, pero está ahí, digamos, en cada época representada de manera diferente y funcionando de maneras muy diferentes. Quizás este último periodo, los últimos 10 u 8 años han sido los más visibles, digamos, de la historieta por distintos motivos, pero nos interesa reforzar eso, reforzar la historieta y los historietistas como realmente un sector significativo, valioso y conformado por muchas personas que evidentemente quieren que esto tenga una continuidad y que nuestro arte y nuestro medio se desarrolle lo más posible ahora y el año que viene y los que vengan. Dale, nos faltó lo más importante. Esto empieza mañana pasado mañana jueves 12 de junio a las 19 horas en el subte municipal. Va a estar todos los días. ¿Hasta cuándo? Va a estar hasta el 28 de julio. Hasta el 28 de julio, o sea que junio y julio. Bueno, yo la voy a ir a ver, obviamente, después conversamos con vos, Matías, y capaz que te puedes pasar a conversar con la historieta El Viejo, que no la había leído cuando hablamos, y así, una vez leído, podemos conversar. Te mando un abrazo grande, Matías. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Blatt, ferit de llum, ferit de blau. El blau, ferit de Blatt. El trigo, herido de luz, herido de azul. El azul, herido de trigo. ¿Cómo le va Luis Bravo? Eso es Rolando Fayet. Rolando Fayet y por Luis Bravo, ¿no? Reencontrándose Fayet en este poema y en una plaquette en catalán con su lenguaje de los ancestros maternos, porque estamos hablando de Llobet. Sí, y Fayet también es. Fayet, Llobet. Paternal y maternal, digamos, ¿no? Por ambos lados. Estábamos hablando con Héctor Rosal al principio, se cortó, pero precisamente esa aspiración de Rolando, que puede parecer media exótica también, ¿no? Sí. De un poeta uruguayo que quiere aprender el idioma de sus ancestros para escribir en catalán. Sí, y lo hizo maravillosamente, y sus poemas resuenan muy bien en catalán. A mí me gusta mucho leerlo en catalán, a pesar de que sé poco catalán, y capaz que lo pronuncié mal. Paraula encesa era Paraula encesa, sí. Es palabra encendida. Sí, palabra preciosa plaquette. Y hay una luminosidad en palabra encendida como en toda la obra de Fayet. Yo pienso que la luz y el trigo, o la viva luz del trigo humano, podría ser la forma de definir la poesía de Fayet. Vos sabés que el trigo y la escritura, ¿no? Son las dos quizás referencias que tenemos para la nueva organización humana, digamos. Tenemos el trigo apareciendo allá 8.000 años en el Neolítico, en la Mesopotamia, en esta zona que está en plena guerra hoy, donde hoy sería Siria, Turquía, Israel, Irak. La humanidad empezó a sembrar, a cultivar y a cosechar trigo, ¿no? Y en todos los sentidos de la palabra. O sea, empezó a hacer todo esto, no solamente en el sentido agrícola, sino en el sentido social. Claro. De hecho, el trigo es un cultivo de transición entre el nomadismo y lo sedentario. Esto que también marca, como vos lo venías diciendo, a la persona de Fayet y a su poética, un ir y venir, un ir y venir constante. Todos sus viajes. Arraigo y desarraigo. Sí, pero también es un individuo que se arraigó también a otros lugares. O sea, su vinculación con Cataluña, o su vinculación con Salto, por ejemplo. Con Andorra también. O con Andorra, lugares que él amaba y que había hecho suyos. Ahí hay un cosmopolita también. Río de Janeiro también. Un ciudadano del mundo, sin duda, Fayet. Sin duda, sí.
Y bueno, y volviendo al trigo, te digo, para mí el trigo, que tiene el título, ¿no? En el nombre del trigo, ¿sí? que es del 81. Yo había puesto mal la fecha en mi libro del 79, no sé por qué. Hay una simbología crística muy clara en Fayette. Yo pienso que Rolando se sentía como en casa en la simbología crística. Ajá. Y el cultivo del trigo allí es como el cultivo del alma, y en un doble sentido, digamos, en el sentido de la labor del sujeto, ¿no? Consigo mismo, del poeta, con la construcción de sí mismo a través del lenguaje, y también en un sentido de proyección moral, en el buen sentido de la palabra moral, que se proyecta sobre lo colectivo. Para mí, en Fayette, tenemos al guardián del trigo humano, a quien porta la harina, la argamasa que sustenta el alimento, el pan de cada día de la comunidad. Esto fue Rolando para muchos de nosotros, y esto fue Rolando también en su poesía. Es una poética que comparte una índole espiritual de proyección colectiva. Muchas veces la voz lírica parece como una voz que va como, ¿no?, sentenciando, dictando, ¿no? Es que hay un acarreo de profundos valores, y sobre todo valores como la entrega, el cultivo del espíritu, la solidaridad, la celebración de la vida, el sentido comunitario, ¿no? Todos valores, digamos, cristianos en un amplio sentido también. Y la metáfora del cultivo del trigo sirve para caracterizar también, pienso, su proceso poético, que fue decantando la palabra cada vez más en ese separar, viste, la paja del grano, que sí, es una metáfora que proviene de la cosecha del trigo, por cierto. Hay una similitud con la palabra poética de Fayette, que busca la síntesis para llegar a una esencia. Hay un laburar y hay un labrar. Hay un laborar, la palabra, quitando la mala hierba, ¿no?, de la tierra, para proteger el cultivo de la palabra, para que diga lo justo, para que diga lo necesario. Y ese ejercicio, esa práctica, para mí fue una constante en la existencia de Rolando, y se ve reflejada en sus poemas, ¿no? Y vos decís que hay como una dirección, un sentido, en el sentido de que sus últimos poemas son cada vez más breves, digamos. Él empezó a labrar, por decir algo, cada vez más concisamente. Sí, a partir de, justamente a partir de En el nombre del trigo, su poesía empieza a condensarse. Y no para de condensarse, ¿eh? Es decir, un tipo de síntesis que, insisto, apunta a lo sustantivo. De hecho, los sustantivos destellan como piedras verbales en medio del silencio heroico de lo que se gesta. Por ejemplo, escuchemos: limpias crecen las plantas, el cielo reconoce su alta guardia. 3 versos, ¿eh? Sí. ¿Y qué estás viendo? Sí. El cultivo que crece, el cielo detrás, la protección, el silencio. Cada vez más breve, también un poco elíptico, ¿no? Pero a mí me pasaba, por lo menos con la poesía de él, que y me pasa ahora que lo hemos estado escuchando, que una cosa es leerlo, que parece incluso un poco hermético a veces, Sí. pero cuando él lo lee es de una accesibilidad, de una comunicación sorprendente, ¿no? Porque él no deja de ser un lector, en voz alta, digamos, un lector comunicante, ¿no? Y un lector, digamos, de poesía comunicante en el sentido de lo social. Claro. Pero en el sentido estrictamente de la escritura, se aparta de lo comunicante, ingresa a un lenguaje de claves propias. La naturaleza vegetal, sobre todo, la presencia del silencio, para mí imantan todo su universo. Y hay una presencia también muy fuerte, que es la del agua, que está desde el primer libro, ¿no? Poemas del río Marrón, y la de la luz. El sol, en todos sus textos, es de un valor precioso, es un valor polisémico, por cierto, y va cumpliendo la función como de larvar, de expurgar, de airear el espacio en blanco de la página. Son palabras, en los últimos libros, por ejemplo, palabras pequeñas,
pero contundentes como hierbas aromáticas, digamos. Habitan los márgenes de los grandes discursos. También pienso que en eso hay un asunto, ¿no? Él no quiere entrar en el gran discurso de la poesía. Él en un momento lo leía en 3 versos, dice: calificar lo mínimo, Exacto. Hablar claro, cantar muy limpio. Exacto. Bueno, eso es su poética. Es el laconismo, de libros enteros, porque Nota General de Plantas, que a mí es un libro que me encanta, del 94, y mira cómo lo tengo. Este libro, que ustedes no pueden ver, se humedeció, y está lleno de un polvillo, como de unos líquenes. Como unos hongos, sí. Sí, yo lo guardo así, me parece que el libro derivó... Y que a Rolando le hubiera gustado que sigan vivos. Esto es un libro orgánico ahora. Es un libro orgánico. Se llama Nota General de Plantas. El poema Luz Blanca, esa tendencia, este papel manuscrito, nos hace un resumen deslumbrante de las relaciones mantenidas antiguamente con cánticos, bajo un cielo rojo, con la voz que es la fuente. Es muy interesante. Y corta, con ese es muy interesante, Sí, corta sí. el énfasis, como diciendo, bueno, ya fue dicho, lo dejo por acá. Para evitar lo altisonante o para evitar grandes discursos, digo, ¿no? Sí, el gran discurso. A pesar de que lo que vos decís es verdad. Cuando Rolando leía, él era altisonante. Ah, sí, pero muy comunicado, digo. Pero muy comunicativo, sí. muy pasional. Ah, sí, sin duda. Con una voz también muy manejada durante años por la radio, un tipo que ejerció el periodismo radial. Llena, sin duda, un volumen que llena, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, poeta, editor, yo supongo que habrán hablado mucho de La Balanza, ¿verdad? De este sello que se está manejando ahora a partir de mañana en la Biblioteca Nacional, en el ciclo que lleva a cabo Andrés Echeverría, que me parece un ciclo con una orientación bien interesante, ¿verdad? Brillante. Empezó con ediciones de uno y está muy bien porque la idea es homenajear a editoriales que se lanzaron a la poesía, ¿no? Que es como que son los kamikazes. Exacto. Editor de La Resistencia durante la dictadura, fraterno guardián del verbo, de la solidaridad comunitaria, transmisor de la memoria de otras voces poéticas. No hay que olvidarse. Los actos que organizaba Rolando, por ejemplo, se le daba con que había que acordarse de Concepción Silva Bellison, una grandísima poeta que está fuera del canon de la poesía uruguaya, pero quizás de las más grandes, que merece estar entre las más grandes, celebrada por Oliverio Girondo, Vicente Alexandre. Él la apreciaba muchísimo. Y 2x3 convocaba a los amigos, decía, vamos a hacerle un homenaje a Concepción. Leíamos poemas de Concepción, él imprimía unas hojas, hacía collage, ¿no? Sí, los collages, los collages de él, y fotocopiados, todo fotocopiado, en la época de la fotocopia. Lo mismo le vi hacer con Orfila Bardesio. Bueno, y Marosa, ¿no? Era un gran defensor de Marosa de Giorgio y a la vez contaba de Concepción Silva Bellison, ¿no? Concepción, sí. ¿no? Y de Orfila también, ¿no? Lo hemos hablado. Sí. Él, yo lo definí al principio de la semana, hoy hablando con Miguel Mota me decía, no están así, como un heterodoxo. Es alguien que busca ir a campo de traviesa, o sea, se aparta del camino y atraviesa. Sí, en ese sentido, sí. Yo lo veo como un portaestandarte, de una luz redentora. Es un tipo de una profunda fe, a pesar de todos los bajones que podía tener, pero esa fe, como cualquier cristiano. Pero esa fe también yo creo que es heterodoxa en el sentido que es cristiano, pero él era a la vez tarotista, era reikista, era alguien muy vinculado a lo esotérico, era alguien que en realidad era una pluralidad. Uno hablaba con él y yo contaba, después de hablar con él, cuando accedía a hablar de estas cosas, porque no era alguien que hablara... te ibas y veías que el mundo mucho más plural, todo lleno de cosas, todas las posibilidades que te lanzaba él. Para nada ortodoxo, estamos totalmente de acuerdo. Cuando digo portaestandarte de una luz, quiero decir que el tipo
acarreaba un sentimiento profundo de reencuentro. Él iba en busca de la celebración. Él entendía que había que encontrar esa celebración y compartirla. Claro. Y su poesía está repleta de esa luminosidad. Sí. El título que eligió Rosales, muy bien, para una de las antologías, es el último el verso de En el nombre del trigo, que dice: nadie dude el lucero. O sea, nadie dude el lucero. Es un título perfecto para Rolando, muy representativo de esta índole, ¿no? De esta índole de gran amigo, ¿no?, de los poetas, de portaestandarte del trigo, de la palabra. Correcto, de la poesía, correcto, en el sentido de avivar la poesía, agitarla y más allá de los nombres. Y de ¿no? una limpidez que tiene que ver con su ética. Hay una ética importante en Rolando Fayet. Una última pregunta, nos queda 1 minuto y medio, Luis. Vos en tu último trabajo de crítica de ensayo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, los 25 años de poesía. Voz y palabra. Voz y palabra. La transversal, le dicen ahora. La transversal. 25 años de poesía uruguaya, donde haces una selección y haces una crítica, una especie de ensayo donde trazás todo un panorama de los 25 años. Y es un trabajo, bueno, lo hemos hablado ya, muy enjundioso, pero ese trabajo está, recuerdo, mirá, no me fui, pero recuerdo que estaba dedicado a Marosa de Giorgio, a Nancy Bacello y a Rolando Fayet. Y vos lo dijiste en este momento, no establezco jerarquía, no quiero hablar de la poesía. Es obvio que tiene que ver con tu cercanía. ¿Por qué Rolando Fayet está dedicado a ese libro? Porque yo en un tiempo estuve muy amparado por Rolando, en un tiempo que fue un tiempo difícil para mí. Yo me sentí muy cerca de él, nos veíamos muy seguido, tuve una cercanía muy fraterna y siempre le quedé con ese agradecimiento profundo a esa presencia de él, esa presencia enjundiosa, esa presencia fraterna y hasta paterna en cierta medida, claro, que yo sentí junto a Rolando. Y bueno, son personas que te marcan, ¿no? Así, por esa capacidad de acercarse a vos cuando más lo necesitas. Además, él, muchos años antes de que sucediera, me cantó en una tirada de tarot que yo iba a tener mellizos, cosa que era imposible de creer para mí en aquel momento. Y 11 años después, cuando nos dieron con Laura el diagnóstico de que teníamos mellizos, lo llamé a Andorra diciéndole: Rolando, no puedo creer, pero tu tarot de hace 11 años se ha cumplido. Gracias, Luis Bravo, por este testimonio. Estamos terminando, nos están haciendo señas ya, los muchachos quieren entrar. Mañana van a escuchar una entrevista a Mario Benedetti que le hicimos con Rolando Fayet en el diciembre del 2006 y están invitados, reitero, mañana a la 12 de junio, mañana a las 19 horas. Vamos a estar en la Biblioteca Nacional, los quiero ver ahí a las 7 de la tarde. Vamos a conversar sobre Ediciones de la Balanza y sobre Rolando Fayet. Hasta mañana, amigos. Gracias.